Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más desamparado, humildísimo, proletarizado, ese campesino, porque Villa González es una comunidad, aunque cercana a Santiago, muy cercana a Santiago. Sus comunidades circunvecinas son rurales, gente muy humilde, muy pobre. Y como les digo siempre, una enfermedad como el cáncer no es fácil combatirla, muy difícil combatirla. Bueno, hoy es el Día de la Foresta. Y como dice el editorial del periódico El Listín Diario hoy, la foresta está en capilla ardiente, la Foresta Nacional. Antes de que hoy fuera Día de la Foresta, para nosotros todos los días son días de la foresta. Por lo menos yo me identifico así. Porque mi formación profesional como agrónomo me une, me ata a la ecología, al medio ambiente, a los recursos naturales, porque no puede haber agricultura si no hay un comportamiento amigable, valga la metáfora, entre el sector productivo agropecuario y el medio ambiente, porque el medio ambiente crea esas condiciones, la ecología crea esas condiciones de hábitat, de comodidad para la producción agropecuaria. Incluso hasta diríamos, la fauna que beneficia a la agricultura debe tener un medio ambiente también sostenible y amigable, porque las abejas, por ejemplo, si ustedes destruyen las abejas son un polinizador natural, excelente, pero hay que tener las abejas y hay que tener las plantas melíferas a las que la abeja va, la que atraen la abeja. Es decir, los ríos. ¿Cómo puede haber una agricultura sin ríos? La estabilidad misma de la luz solar. Si no hay luz solar adecuada, si no hay una buena distribución de las lluvias, usted no va a tener fotosíntesis, no va a tener energía, entonces no habría planta. Más, cuando nosotros exhalamos anhídrido carbónico e inhalamos oxígeno, las plantas entonces juegan el papel al revés nuestro, pero para beneficio de ambos y del mismo hábitat. Ahora, cuando no hay una concienciación clara y hay una población realmente, una población poco concienciada y una dirigencia o los guías, los políticos, la casta política, que es la que dirige el país y en la cual descansan las políticas públicas. Si esa casta política no está identificada con ese medio, entonces además estamos peor. Y parece que eso es lo que ha estado pasando. Tenemos los dos. La población no ha estado, diríamos, concienzudamente activa para exigir y para cooperar, porque tenemos que poner de nuestra parte. La basura mal ubicada es dañina, es verdad. El uso del agua irracional daña a los demás porque usted bota agua, consume un agua que no debiera ser irracionalmente utilizada.
Entonces hay que cuidar la flora y la fauna, pero tienen que haber políticas públicas y una casta política dirigencial que se comprometa con ello. Señores, vamos a ver un fuego. Sabemos que los fuegos son globales, en tiempos de sequía extrema como la que se está viviendo. No importa el invierno, porque en el invierno, aunque es frío, hay también incendios en la Europa y en Estados Unidos y en los países del hemisferio occidental, o mejor dicho, del hemisferio norte y el hemisferio sur, que ahora, hoy precisamente se inicia la primavera en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur no es la primavera, desde luego, es ahora mismo el otoño, tengo entendido, y luego vendrá el invierno. Y para nosotros luego vendrá el verano, porque son dos ciclos distintos. Ahora, esos incendios ocurren en todo el mundo, no hay duda. Frío, cálido, verano, son más frecuentes en época de estío, en época de falta de humedad. Las malezas se secan mucho, los árboles del rodal, del bosque, también pierden mucha agua, transpiran y pierden también. Y el bosque está muy expuesto al fuego. Vimos ahora donde casi nunca hemos visto este tipo de incendios, porque los incendios siempre los vemos en las zonas montañosas, muy graves, por cierto. Pero ahora vemos un incendio en una zona realmente rara para ellos, que es Bávaro o Bávaro, como yo le he tenido que designar, porque Verón, que es donde precisamente están los fuegos, es una comunidad que se ha convertido en un gueto de pobladores haitianos ilegales. Y la autoridad, imagínense ustedes, no vigila a los ilegales y va a vigilar el bosque. Va a cuidar el bosque, imagínense ustedes. Es una pena. Vamos a ver las imágenes de ese incendio, que por suerte ya nos ha informado la... Eso. Parece que las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir y bomberos y sector privado ha tenido que colaborar para controlar ese incendio. Esa es una imagen que me la envió Manegonte González, siempre Manegonte, que está muy activo. Y entonces, fíjense que es una zona, incluso con cierto verdor, no es una sequía allí, una aridez de que aquello es un pajonal, como dice. Es una vegetación que incluso se ve verde, no se ve tan seca. Pudo haber sido un incendio provocado. Uno no sabe, porque ahí, ¿qué sabe la autoridad si eso es una tierra de nadie ahí, prácticamente? Ya dijimos que Verón, Matamosquito, es un gueto. Y la autoridad nacional, atendiendo a un comunicado, a un editorial del Listín Diario, una queja que presentó el Listín Diario, se comprometió a que iba a desmantelar ese gueto. Miren a ver si han hecho nada. Es decir, no estamos hablando de un bosque tan seco como se puede pensar. Eso pudo haber sido provocado. No digo que fue provocado por ningún sector poblacional, pero como viven tantos haitianos ahí que están a la suelta, a su libre albedrío, y que no hay mano autoritaria que ponga freno a aquello, pues eso, como es tierra de nadie allí, quién sabe. Es una pena. Pero la foresta dominicana está agredida. Los ríos, ya la fuerza extractiva de la corrupción y de la depredación, los cauces prácticamente los han desaparecido, los cauces de los ríos. El presidente se queja de que los ríos desaparecen, pero presidente, ¿qué ha hecho el gobierno para frenar el deterioro de los cauces de los ríos? Los dragados. Se desmadran los ríos con las corrientes, las crecientes. Los bosques son depredados. ¿Qué controles hay? No hemos hablado, ¿cuántas veces se ha hablado aquí del guaconejo y de todos los bosques carboníferos? Porque ya hay que llamarle así, bosques para carbón,
¿De quién? De los haitianos en territorio nuestro. ¿Y eso quién lo tolera? El ejército dominicano, que es el que debe cuidar, o el que, en el cual nosotros ponemos la confianza de que nos cuide el territorio, por lo menos en la frontera. No lo ha hecho. Son unos irresponsables y corruptos. Ese es el Ejército Nacional. Corrupto e irresponsable. Por eso está, como muy bien dice el Listín Diario, la foresta está en capilla ardiente, porque no le hemos brindado, no hay una autoridad competente. Después de Balaguer, aquí nadie ha cuidado el bosque, para que estemos claros. Duélale a quien le duela o pésele a quien le pese, después de aquella decisión histórica de parar los aserraderos con la muñeca y la decisión firmísima de un gobernante comprometido con los recursos naturales. Y prueba de ello es, ahí están sus pruebas, ahí están 12, 14 o 16 embalses que hoy son la salvación de la República Dominicana, gracias a la visión de ese ciego. Oigan qué contraste, gracias a la visión de un ciego, Balaguer. Miren cómo está el país hoy, protegido con sus lagos para brindarle agua a los pobladores y el sustento de su comida sobre la base de esa agua almacenada, cuidada, por una inversión con recursos propios. Nada de préstamo. Y cuando hubo que ponerle freno al desenfreno de la empresa extractiva de minerales para hacer esas obras hidráulicas, le revisó su contrato a Falcon Beach. Ahí están las obras y ahí está el resultado de esa previsora y civilizadora decisión de ese gobernante. Repito, el único de los últimos, porque Trujillo fue un depredador del bosque. Fue uno de los grandes depredadores del bosque, fue Rafael Leonidas Trujillo, porque se lucró económicamente de eso, pero Balaguer no tuvo ni un compadre ni un amigo de que se lucrara de eso para que le diera cuarto a Balaguer. En resumen, el único gobernante que realmente se ha ocupado de eso se llama Joaquín Balaguer. Valga esa mención, hoy día de la foresta, le guardo total respeto y admiración a ese caballero, que cada día mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Bueno, señores, yo leí y oí sobre la vida de San Malaquías. Malaquías fue un santo, primero un cura irlandés, que se dedicó a promover el cristianismo en esa Irlanda del Norte, que hoy es esa Irlanda católica. Fíjense los problemas que hubo en esa Irlanda protestante y católica, pero cristianizada por San Malaquías. Malaquías tuvo entraba en trance y tuvo visiones proféticas. Y San Malaquías, señores, profetizó que cuando el trono del Vaticano de Roma lo ocupara el Papa número 112, a partir de la fecha de sus proféticas predicciones, Roma ardería, desaparecería el Vaticano. El Papa 112 es el Papa Francisco, señores. Y uno viendo todas las cosas, las vicisitudes, los avatares que está pasando la iglesia con este asunto de estas vagabunderías
mundanas, de la pederastia y de los desenfrenos, diríamos, de los sacerdotes que no quieren ser célibes. Y todo eso ha llevado la iglesia realmente en una situación casi de, diríamos, si esto sigue, sería la desaparición de la iglesia. Entonces, digo yo, pero habrá que pensar en San Malaquías. Pero estamos hablando del año 1139. Oigan bien, es de la época de la Edad Media que estamos hablando. Es decir, que las cosas que se están viendo y que se están destapando, yo no sé si será para airear la iglesia, que eso es bueno, porque un trapiche que esté tapado, si usted lo deja tapado con todas esas emanaciones que están impedidas de salir, eso reventaría. Por lo tanto, cuando usted destapa un trapiche, sale todo ese tufo maloliente de inconductas que hay en la iglesia católica, lamentablemente, porque es nuestra iglesia. Y como está hoy el seno de la iglesia tan afectado por esa situación realmente penosa, digo, carámbale, pero habrá que pensar en San Malaquías de nuevo, porque es triste uno tener que decir todas las cosas que están. Ahí hubo un arzobispo, el arzobispo creo que de Lyon, en Francia, que él mismo, avergonzado por haber protegido a un cura pederasta, presentó su renuncia, mandó su carta de renuncia al Papa, y el Papa se la rechazó, no la aceptó. No, espérese. Entonces, esas cosas, no sé, el Papa diría, bueno, yo no puedo desmantelar la iglesia totalmente, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a regentar aquí? Qué sé yo, pero es penoso ver la iglesia en una situación tan, realmente tan crítica de su existencia tan, diríamos, divina que tiene esas condiciones por las que fue creada la iglesia con un Jesucristo cuyas palabras han quedado ahí fijas en la mente de todo el mundo como profeta mayor, hijo de Dios, y que fundar esa iglesia para cuidar de los hombres y de las mujeres del mundo. Y entonces estos malos ejemplos que estamos viendo realmente han puesto en guardia la humanidad y principalmente a la feligresía católica que ha sido tan vapuleada, viendo sus guías espirituales realmente tan desenfrenados en la mundanidad. Hay que decirlo así, con pena, pero hay que decirlo. Bueno, el Banco Central tiene una edición que llama Página Abierta y trató el tema de los desocupados, como dice el banco en su encuesta que generalmente hace para determinar el porcentaje de ocupados y desocupados. Entonces, dicen aquí que los desocupados de un 8.8% bajó a un 5.8%, es decir, de julio a septiembre de 2014 hasta el 2018, los últimos tres trimestres, el último trimestre del 2018. Es decir, que el que busca trabajo, que está subocupado y quiere trabajar más horas también, ese es otro renglón que se midió y fue de 16.1 a 10.3, cayó. Ese desempleo, vamos a decir que no es un desempleo, sino subempleo. Es una persona que dice, bueno, yo estoy trabajando 8 horas o 7, estoy cobrando X, pero yo tengo que producir más dinero, voy a ver si consigo 3 o 4 horas más o 2 horas más y me agrego más ingresos. Bueno, ese es un subocupado. Ahora, ¿qué le llaman ellos? La desocupación abierta es aquella persona
de la población económicamente activa, es decir, toda persona que tiene más de 18 años, que son brazos productivos, pero no es todo el que sea adulto y que diga yo no tengo trabajo. No, un desocupado abierto es el que estando en edad productiva sale a buscar el trabajo. No es que todo el que esté en esa edad y no tenga un trabajo ya es un desocupado, no necesariamente. Porque hay mucha gente, por ejemplo, hay muchos estudiantes que están estudiando, pero son mayores, pero eso no se pueden poner como desocupación. Es decir, que medir la desocupación, como lo está haciendo el Banco Central, porque esos números técnicos, visto las cosas técnicamente como la plantea el Banco Central, entonces muchas veces son objeto de burla por gente que no entienden, no entienden los términos. Y cuando se habla de reducción de pobreza, por eso yo he dicho, señores, reducir pobreza no es que usted tiene una bicicleta y usted necesita un carro. Y si usted no tiene el carro, usted no es pobre, no. O usted sigue siendo pobre, no necesariamente. Usted puede ganar más para salir de la bicicleta, pero no necesariamente para adquirir el carro. Porque es técnicamente que tienen que medir las cosas en esas instituciones. Entonces el banco hace esa aclaración para fines de que la gente entienda lo que es la tasa de desocupación abierta del banco. Porque a la gente le dicen que bajó el desempleo a 5.8, de 8. ¿Cómo? Usted sabe la gente desempleada que hay en este país, pero es que hay que ver las cosas, a lo que es un desempleado, lo que es una desocupación abierta, como le llama el Banco Central, o como se ha determinado en el mundo económico esos patrones, esos parámetros de mediciones son determinados por equipos técnicos, muchas veces de los organismos mayores, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. A propósito del Fondo Monetario, informa el Banco Central que el Fondo Monetario, los representantes que estuvieron aquí monitoreando la economía, fueron al Palacio, visitaron al presidente, la señora Sebotari, creo que es la encargada de la misión, con fines de saludar y despedirse del país de esa misión de monitoreo, donde el Banco Central, las autoridades de Hacienda y la Superintendencia de Bancos tienen que rendirles informes, porque el Fondo Monetario es quien monitorea las economías del mundo occidental, o por lo menos de los que están afiliados a ese banco, porque Japón pertenece al fondo, pero Japón está en Oriente, quiere decir que no es solamente occidental, sino el mundo que está afiliado a ese Fondo Monetario Internacional. Y eso está muy bien, porque eso es una garantía de que las cosas se tienen que hacer bien hechas. Bueno, señores, la política norteamericana siempre ha sido, por lo menos desde que ese país cogió fuerza como nación grande, desde que se convirtió en una potencia de 2 océanos, léase, Atlántico y Pacífico, Estados Unidos no hay duda que se fue convirtiendo en una nación muy poderosa, dominante, global, y como le han llamado sus adversarios, el imperio norteamericano. Y como es el imperio norteamericano, por eso le cabe la expresión de que todos los caminos conducen a Roma, decían cuando la época del imperio romano. Hoy todos los caminos conducen a Washington, pero en vez de Washington es en la mansión floridiana del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Un hombre que debe llevar siempre, como todos los presidentes norteamericanos, llevan el lenguaje suave y el garrote grande, que esa ha sido la conducta de los gobernantes norteamericanos, por lo menos después de Theodore Roosevelt y McKinley, que McKinley fue el presidente y él era el vice, pero ese McKinley fue el que invadió a Cuba.
Ese fue el garrotero mayor de los Estados Unidos, que lo mataron. William McKinley. Yo creo que era el presidente y Roosevelт era el vice. Pero ahí comenzó Estados Unidos a aplicar la política de la doctrina Monroe. Y Estados Unidos nunca consultó a los países que querían cuidar, que eran los otros, a los países latinoamericanos, nunca nos consultó para decirle, miren, yo soy el protector de ustedes. Estados Unidos lo hizo porque quiso poner pecho y músculo, como dicen, al mundo europeo de la época, que eran las potencias, y las potencias de Oriente, Japón y China, que ya venía creciendo también. Estados Unidos puso la doctrina Monroe, y de ahí en adelante, señores, de McKinley para acá, principalmente de Roosevelt, Teodoro Roosevelt, esa fue la política de Estados Unidos y ha sido una política de expansión y de cuidar, según ellos, a los países que pagan, los buenos pagadores, los que se comportan bien. Y Estados Unidos actúa como si fuera el hermano mayor, que tiene que corregir a sus hermanos menores con su garrote en la mano. Aunque hablan suave, pero con su garrote en la mano. Ahora tenemos a un Donald Trump que, además de eso, que habla suave cuando quiere, también es un almacén de cólera. Y ha convocado a los presidentes dominicanos, a los ministros de Jamaica y de Santa Lucía y al presidente de Haití a una reunión que para mí se ve como rara. Pero vamos a ver por dónde andan las cosas después de la pausa.